Queridos amigos y hermanos, les saludo con mucho cariño, con mucho gusto. Es una bendición poder encontrarnos nuevamente en este estudio bíblico, en esta serie de estudio bíblico del libro del profeta Isaías, un libro que, aunque pertenece a los libros proféticos del Antiguo Testamento, está lleno del mensaje del Evangelio y lleno de las enseñanzas de Jesucristo. Mucho de lo que el Señor Jesús predicó durante su ministerio en esta tierra tenía que ver con lo profetizado por el profeta Isaías. Así que llevamos ya algunas semanas de estudio de este libro. Estamos actualmente en la segunda parte del libro, que va del capítulo 40 al capítulo 66. Esta segunda parte está dividida en tres partes a su vez. Conste que las divisiones son únicamente con fines didácticos. No es en realidad que haya una división entre una u otra parte del libro, aunque la temática, aunque el lenguaje nos permite ir marcando esas divisiones. Entonces, la segunda parte del libro, capítulo 40 al 66, se ha dividido en tres secciones de 9 libros o 9 discursos cada una de ellas, y por eso a cada una de esas secciones le hemos llamado nanologías. Y vamos a iniciar hoy la tercera y última nanología, es decir, serie de tres discursos, de nueve discursos que van del capítulo 58 al final del libro, al capítulo 56. Así que estamos en la tercera nanología. Hoy obviamente no nos va a dar tiempo de estudiar los nueve discursos. Vamos a estudiar solamente tres, pero primero déjenme decirles que esta tercera nanología, esta tercera sección de 9 discursos o 9 capítulos, se le ha titulado, se le ha puesto un subtítulo del tema general que abarca, que sería la redención y la gloria futura del pueblo de Dios. Así que hoy vamos a estudiar los tres primeros discursos. Déjenme darle los subtítulos de esos discursos. El primero de ellos es Culto falso y culto verdadero, que es el capítulo 58. El segundo es Muro aparente e irrupción final del siervo de Jehová, que es el capítulo 59. Y el tercer discurso, Gloria de Jerusalén en los últimos tiempos, que es el capítulo 60. Así que, sin más preámbulo, vamos al capítulo número 58, que viene a ser el primer discurso de esta serie de nueve discursos. Y permítanme decirles, antes de entrar de lleno al capítulo 58, que en todos los discursos proféticos, ya sea de Isaías o de algún otro profeta, podemos encontrar tres elementos constantes. Siempre hay un reproche, hay una amenaza y hay una promesa de parte de Dios. Reproche, amenaza y promesa son las tres partes constantes en los discursos proféticos. Bien, esta tercera y última nanología comienza con un reproche al pueblo de Dios y también con una orden que Dios le está dando al profeta. Veamos cómo dice Isaías 58:1. Es Dios el que le está hablando a Isaías y le dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Fíjense que en otro de los profetas, en este caso uno de los profetas menores, Miqueas, capítulo 3, versículo 8, encontramos cómo hay una expresión muy parecida a esta de Isaías 58. Déjenme leerles Miqueas 3:8. Dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar, y aquí viene lo parecido a Isaías 58:1, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y sigue después en este capítulo
58, reprochándole a Israel y reprochándole al pueblo de Dios. Y cuando decimos Israel y decimos pueblo de Dios, pensemos en la iglesia de Jesucristo, reprochándole algunas actitudes farisaicas, reprochándole algunas actitudes de culto falso a él y que sin embargo se llevan a cabo. Dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y después viene una pregunta reflexiva que Dios le hace a su pueblo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Yo no sé si les suene familiar cuando muchas veces nos atrevemos a decirle a Dios, es que te he pedido tal cosa y no me contestas, es que te he rogado por tal o cual cosa y tal parece que no me oyes. Hay veces que las personas nos llegan a decir eso, es que Dios no me oye, es que Dios no me hace caso, es que yo ya le he pedido a Dios, pero tal parece que Él simplemente no me escucha. Y ahí resuena esta pregunta de Isaías. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Y entonces el Señor les señala poniendo el dedo en la llaga y dice, he aquí, en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan y para herir con el puño inicuamente. Y luego le dice a su pueblo, no ayunen así de esa manera, no ayunen como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No lo hagan de esa manera, dice el Señor. No se autojustifiquen, no busquen su autojustificación. ¿Cómo seremos oídos si vinculamos nuestro ayuno con pecados de violencia contra la vida humana, como es levantar el puño amenazador, como es oprimir a los demás? No ayunemos de esa manera, dice el Señor, para que seamos oídos. Y después en el verso 5 comienza a hablar de lo que es el verdadero, de lo que sería un ayuno agradable delante de Dios. Y dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? Le llamarán a esto ayuno y día agradable de Jehová. Y tal parece que el Señor comienza a dar una alternativa. Y miren, no quiero causar ninguna confusión y no quiero hacer sentir o dar a entender equivocadamente que el ayuno es algo que no se deba de hacer o que no sea agradable delante de Dios. El Señor, más que ver si nosotros dejamos de comer o cuántas horas dejamos de comer o qué tipo de ayuno estamos haciendo, el Señor siempre está interesado en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hay en nuestro interior, más que en lo que externamente estamos manifestando. No hay realmente obras que sean santas por sí mismas, no hay obras que estén santificadas por sí mismas. La santidad de las obras es algo que no existe. La santidad es una condición interna del ser humano que no tiene que ver con sus obras. Una obra aparentemente muy buena, un acto aparentemente muy piadoso y muy bueno, puede estar manchado realmente por el egoísmo, por la vanidad, por el interés, por el lograr algo personal, y entonces delante de Dios Él dirá, ¿a esto le van a llamar ayuno? Lo que Dios ve es lo que hay adentro de nuestro corazón. Y entonces es como si aquí el Señor dijera, miren, si se trata de hacer obras, si se trata de lo que ustedes pueden hacer, yo les propongo algo en lugar de ese ayuno. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y miren la lista que empieza a desarrollar.
desatar las ligaduras de impiedad, es decir, quitar la impiedad de tu vida, soltar las cargas de opresión, es decir, desamarrar la opresión que a veces ponemos sobre otras personas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo, es decir, que traigas libertad a los cautivos, que traigas libertad al que está oprimido de diferentes maneras y en sentidos diferentes. Versículo 7, ¿no es más bien que partas tu pan con el hambriento? ¿No sería ese un sentido mucho más profundo de ayunar? Si a lo mejor yo digo, bueno, yo voy a ayunar hoy, pero todo esto que yo no me comí hoy, lo voy a repartir con el que tiene hambre, se lo voy a dar al que tiene hambre. Y aunque no haya ayunado en este día, ¿por qué no tomar parte de mi alimento y dárselo al hambriento? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es increíble el parecido que estas palabras tienen con lo que Jesús enseña en el libro de Mateo, en los versículos 24 y 25. Veamos lo que dice concretamente en Mateo capítulo 25. Voy a leer a partir del verso 31 y dice, es Jesús el que está hablando y está hablando de las señales antes del fin. Y dice así su palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ojo, y aquí está el enlace con Isaías 58, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y es lo mismo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel en el capítulo 58 de Isaías. Pero después vienen las promesas. Dice, si en lugar de ayunar de esa manera inicua como lo estás haciendo, lo haces de esa manera, ¿sabes qué pasará? Versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces sí, invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Gloria a Dios. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermanos, no nos confundamos. Las buenas obras nos salvan. Las buenas obras no sirven para salvación. Nadie se puede ganar el cielo, porque la salvación solamente la ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo tu pecado, todo mi pecado ha sido pagado por el Señor Jesús al estar en la cruz del Calvario. Ninguna obra buena me va a salvar. Eso es totalmente cierto y totalmente bíblico, pero no nos confundamos y no caigamos en el otro extremo y pensemos que el hacer estas obras
no tienen valor delante de Dios, o Dios no quiere que las hagamos. Efesios capítulo 2, en los versículos 8 al 10, termina diciendo que ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y se acuerdan para qué dice ahí en Efesios 2:10? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos confundamos. Para Dios es tremendamente importante la misericordia. Para Dios es tremendamente importante que tú partas tu pan con el hambriento, que tú cubras al desnudo, que tú albergues al forastero, que tú ayudes al migrante, que tú visites al que está en la cárcel, que tú visites al que está enfermo. ¿Eso te va a dar la salvación? No, no, la salvación solamente la da la fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo es lo único que te puede hacer salvo. Si tú estás pretendiendo alcanzar la salvación a través de cualquier otro medio, amigo mío, estás perdiendo el tiempo. No hay forma de que tú seas salvo, no hay forma de que tú te justifiques delante de Dios a través de tus obras. Solamente la fe en Jesucristo te puede traer salvación. Pero ahora que ya eres salvo por fe, ahora que ya eres salvo por gracia, ahora debes de saber que eres una hechura nueva, eres una nueva criatura, eres una hechura suya en Jesucristo, hecho para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos al siguiente discurso, al discurso que se encuentra en el capítulo 59. Después de hacer el contraste entre el culto falso y el culto verdadero, ahora el profeta le comienza a hablar al pueblo y le comienza a decir cuál es el motivo, o le sigue diciendo más bien en el discurso 2, cuál es el motivo por el que también sus oraciones no son escuchadas, cuál es el motivo por el cual hay una separación entre Dios y ellos. Y dice el versículo 59, perdón, el capítulo 59. Entramos al discurso número 2. 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Comienza diciendo aquí en este nuevo discurso, ¿saben qué? Que en ningún momento la mano del Señor, la mano misericordiosa y bondadosa del Señor se ha cortado y ha dejado de alcanzar a aquellos que quiere bendecir. En ningún momento, dice, se ha agravado su oído para oír. Es decir, el Señor no ha ensordecido en ningún momento, no ha dejado de oír. Pero en el verso 2 les dice que sí es lo que pasa. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si hay algo que nos separa de Dios, si hay algo que hace que Dios recorte su mano para traer bendición, y ese algo es nuestro pecado, es tu pecado y mi pecado. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y le sigue diciendo en los siguientes versículos a ese pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios y que ahora somos la iglesia de Jesucristo. Les dice, miren qué tremendo, les dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Saben que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, usa esta porción de Isaías para describir la condición del ser humano sin Cristo. Casi exactamente con las mismas palabras. Pablo lo menciona ahí en Romanos capítulo 3. Aquí Isaías dice, describiendo al ser humano, cómo es la condición del ser humano separado de Dios. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vean qué duro. Incuban huevos de áspides, huevos de serpientes.
y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir. Sigue diciendo en el verso 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Y uno puede pensar de qué gente más terrible está hablando aquí la palabra, de qué gente más mala está hablando la palabra. Y sabes que está hablando de ti y de mí, está hablando de nosotros. Así somos. Cuando el Señor Jesucristo no está en nuestra vida, cuando Cristo no está en nuestro corazón, cuando andamos por nuestros propios caminos, terminamos siendo todo esto que dice aquí la palabra. Versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Cuántas veces muchos nos hemos preguntado si no la condición triste, terrible que vive nuestro país, nuestro amado México, si no tiene que ver con que nosotros simplemente nos hemos olvidado de Dios y después queremos que impere la justicia y después queremos que impere la rectitud y después nos horrorizamos con la maldad que vemos a nuestro alrededor, nos horrorizamos con la maldad de los inicuos cuando nosotros hemos hecho oídos sordos a Dios. ¿Cuántas sociedades hay como la sociedad norteamericana? Y no es por criticar a otros cuando tenemos tanto que criticarnos a nosotros mismos, pero los Estados Unidos de Norteamérica son un país que fue fundado sobre bases bíblicas, que fue fundado sobre la palabra de Dios, que tenían el mérito inclusive de en sus escuelas públicas, antes de comenzar una clase, orar, enseñar la Biblia dentro de la escuela. Aquella tradición que ahora es totalmente vacía y sin sentido de poner una mano sobre la Biblia para prestar un juramento, era tremendamente seria en un tiempo en aquel país. Y saben que a partir de los años 60, 50, pero más que nada en los 60, simplemente expulsaron a Dios de sus instituciones, expulsaron a Dios de sus escuelas, expulsaron a Dios de sus tribunales, expulsaron a Dios de su vida cotidiana. Y veamos lo que ha pasado con la sociedad estadounidense, pero veamos lo que ha pasado con nuestra propia sociedad. Y la palabra de Dios habla de todo esto. Versículo 12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Vean lo que dice el versículo 14 y para mí es imposible no voltear hacia el tiempo actual que vivimos o no vincular esto con el tiempo que estamos viviendo en la actualidad, aunque esto tiene aproximadamente 2750 años de haber sido escrito. Dice el verso 14. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. Y vean esto qué tremendamente impactante es cuando nosotros, aunque no tengamos mucha capacidad de introspección y de reflexión, vemos por un segundito nuestro mundo, vemos por un ratito las noticias en la televisión y cómo resuenan estas palabras. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. Versículo 16, y esto también es algo
que debe de resonar en nuestros oídos, sobre todo en los oídos de aquellos que nos consideramos parte del pueblo de Dios. Y se está refiriendo ahora aquí en un antropomorfismo, atribuyéndole a Dios algunas características humanas. Dice, y vio Dios que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Tal parece que en nuestro tiempo no solamente prolifera el mal, sino que han desaparecido quienes se puedan interponer ante el mal. Ha desaparecido quien pueda decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y eso nos incluye y debería de realmente retarnos a todos aquellos que tenemos fe en Dios. Como dijera Martin Luther King, el problema del mundo no es tanto la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No es tanto la maldad que hacen aquellos que tienen iniquidad en su corazón, sino la indiferencia de aquellos que profesan una fe que muchas veces no se pone de manifiesto en la vida diaria. Y terminamos este discurso y terminamos este capítulo con la promesa que viene de parte de Dios, cuando dice, sí, esta es la condición de ustedes, esta es la condición de mi pueblo, pero ¿saben qué? Que yo no me voy a quedar tranquilo. ¿Saben qué? Que mi mano no se ha cortado, que mi oído no se ha cerrado, que mi oído no se ha puesto pesado para oír. Y termina este capítulo en los versículos 20 y 21 y dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y aquí está la promesa de redención, la promesa de ese Redentor que 750 años más o menos después de Isaías habría de venir en Sión, ese Redentor que se llama Jesús de Nazaret, ese Galileo que es Jesucristo y quien trajo redención no solamente al pueblo de Israel, sino a toda raza, a todo linaje, a todo pueblo y a toda nación. Pero aquí ya Isaías lo anuncia, y vendrá el Redentor a Sión. Recordemos que Sión a veces lo escriben con S, a veces con Z, pero es un equivalente a Jerusalén, al lugar en el cual el Señor Jesucristo no solamente predicó tantas veces, no solamente dio tantas de sus enseñanzas, sino finalmente el lugar a donde el mismo Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Sión es un equivalente de Jerusalén. En realidad es el nombre de un monte que está muy cercano a Jerusalén y que geográficamente no tiene mayor importancia, pero que simbólicamente tiene la más profunda importancia. Dice, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, es decir, aquellos que se arrepintieren de su iniquidad. Dios no pide de ti más que dos cosas, querido amigo. Una, que reconozcas tu condición, y tu condición es que estás perdido. Tu condición es que no tienes remedio. Tu condición es de pecador. La segunda, bueno, dentro de esta misma, que te arrepientas de esa condición, que te arrepientas con un corazón sincero de esa condición de pecador, y enseguida que vengas a los pies de Jesucristo, que recibas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Sin arrepentimiento y sin reconocimiento de nuestra maldad, no hay salvación. No podemos abaratar el Evangelio de Jesucristo y decir, solamente ven a Jesús así como estás. Mira, Él es tan bueno que no le importa que tan malo seas tú. Él es tan bueno que
que Él no toma en cuenta toda la maldad que tú tienes en tu corazón. Eso es abaratar el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto que a Dios le interesa tu maldad. Por supuesto que Dios se duele con tu maldad. Y Él necesita que tú hagas algo que su mismo espíritu te impulsa a hacer y que tal vez te esté impulsando en este momento a hacer, que es reconocer tu condición de pecador, arrepentirte, y arrepentirte, metanoia en griego, quiere decir cambio de mente, cambio de dirección en la cual ibas. Quiere decir que te estás dirigiendo en una dirección, te das cuenta de que ese camino es un camino de muerte y decides dar media vuelta y caminar en sentido contrario. Eso significa arrepentimiento, no significa algo solamente de labios para afuera o de dientes para afuera. Es un cambio de tu mente, es una renovación de tu mente con una decisión firme de tu corazón de no volver a hacer aquello que estabas haciendo. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Por eso dice aquí, vendrá el Redentor a Sión. ¿Y a quién más vendrá? A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, es decir, en Israel, es decir, en el pueblo de Dios. Y lo firma nuevamente. Esto dice Jehová. Y el versículo 21 habla de ese nuevo pacto que Dios hará ahora con su pueblo. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Vean, esta es parte de mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, sobre el Redentor, sobre el Señor Jesucristo, y mis palabras que puse en tu boca. Y vean qué promesa más hermosa, sobre todo para quienes ya somos abuelos. Dice, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y siempre. Tenemos que avanzar. Vamos al tercer discurso de esta nanología y vamos al capítulo 60, donde empieza ya a entrar Isaías en un discurso que ya no va a dejar hasta el final del libro, hasta el capítulo 66, anunciando la futura gloria del pueblo de Dios, la futura gloria de Jerusalén, de esa Jerusalén espiritual, no de esa Jerusalén geográfica o física, y comienza a anunciar el glorioso futuro de lo que el Señor va a hacer, de lo que el Señor va a crear. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria al Señor, porque esto habla de quien ha venido a este mundo, de quien ha venido a nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, hablando de Jesucristo, dice que Él era la luz del mundo, y dice, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Él era la luz del mundo y nosotros pudimos ver su luz. Aquí lo está anunciando también, ya está anunciando ese futuro glorioso para el pueblo de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y sigue anunciando esta venida de la luz que alumbra a todo hombre, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aunque muchos ateos lo nieguen, y aunque muchos incrédulos lo proclamen o traten de negarlo, amigos, hermanos, la historia de la humanidad está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Quienes niegan la existencia de Jesucristo todavía no tienen una explicación lógica y coherente de por qué decimos que estamos en el año 2020 después de Cristo. Hay
Hay verdaderamente una división en la historia de la humanidad antes de que naciera Jesús y después de que nació Jesús. Algo que tampoco se puede negar es que a pesar de los terribles pecados de la iglesia, a pesar de las terribles fallas de la iglesia, y cuando hablo de iglesia estoy hablando no de ninguna denominación en particular, no de ninguna organización en particular, sino del cuerpo de Cristo en general. A lo largo de estos 2000 años, el pueblo de Dios ha cometido terribles equivocaciones y lo sigue cometiendo el día de hoy. Pero a pesar de eso, la influencia que la enseñanza de Jesucristo, dada a través de la iglesia, ha tenido en la historia de la humanidad es innegable, innegable, no se puede negar. Hay cosas que para nosotros son tan comunes en nuestro mundo occidental como son los hospitales y que ahorita en medio de la pandemia por COVID-19 que vivimos han resultado ser tan tremendamente importantes. Bueno, a lo mejor no muchos saben que los hospitales tienen su origen en la labor que muchos cristianos comenzaron a hacer hace muchos siglos y hacerla en el nombre de Jesucristo. Instituciones como la Cruz Roja nacieron porque hubo alguien que era creyente en Jesucristo y que quiso compadecerse de los soldados de un bando o de otro bando que estaban moribundos y que normalmente los dejaban morir ahí tirados en el campo de batalla. Si la esclavitud se terminó, si ese terrible alacrán que ha sido en la historia de la humanidad, la esclavitud, se terminó, es porque hubo parte de la iglesia de Jesucristo, hombres valientes, mujeres valientes, que levantaron la voz y dijeron, esto no puede seguir, esto no puede ser así. Múltiples instituciones que actualmente han hecho la vida de creyentes y de no creyentes más llevaderas, existen por esta luz de la que está hablando aquí la palabra, que ha alumbrado naciones y que ha alumbrado reinos. Sigue todo el versículo 60, ustedes lo podrán o lo habrán leído ya en sus casas con calma, no nos vamos a detener versículo por versículo, pero sigue hablando de esa promesa. Me voy a ir hasta el versículo 18, porque aquí comienza a hablar de esa Jerusalén futura que nosotros esperamos que un día descienda del cielo, de esa ciudad santa en un sentido espiritual, que va a ser establecida no solamente en el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad de Jerusalén física y geográficamente, sino que va a ser todo el reino de Dios en todo el mundo, en todo el espacio donde el Señor establecerá su reino. Y en el versículo 18, hablando de ella, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Miren qué forma más poética de decir lo que será el reino de Dios establecido en toda su plenitud cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente. Nunca más se oirá en la tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento. Tus muros, esos muros simbólicos, no está hablando de unos muros de piedras, dice, serán llamados salvación, que va a ser lo que va a estar adentro de ese reino, la salvación de Dios. Versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. En el libro de Apocalipsis habla también de esta futura Sión, de esta futura Jerusalén, y dice que no será necesaria más la luz del sol, ni será necesaria la luz de la luna, puesto que la gloria del Señor iluminará permanentemente ese lugar. Versículo 20, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Qué hermosa esperanza cuando en medio de la situación que vivimos,
actualmente, en medio de las cosas terribles que tenemos que atestiguar todos los días. Podemos encontrar una palabra de esperanza como esta, cuando nos asegura, quien nos asegura, esto es el mismo creador del universo, y nos dice: los días de tu luto serán acabados. Si tú estás pasando por luto, si tú estás pasando por tristeza, si tú estás pasando por dolor, regrésate al versículo 1 del capítulo 60 no yo, la palabra de Dios te dice hoy: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si el Señor Jesucristo es el Rey de tu vida, si Jesús mora en tu corazón, entonces esa luz ya resplandece para ti. Versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, dice el Señor. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Que no nos quepa la menor duda. Los propósitos del Señor se cumplen a cabalidad, nos guste o no nos guste, que no nos quepa la menor duda. Las promesas de Dios son firmes, que no nos quepa la menor duda. El Señor Jesucristo, cuando Él se fue, dijo que volvería, y el Señor volverá. Hoy lo estamos esperando. Hace 2000 años de eso. Sin embargo, hoy lo esperamos todavía. Y cuanto más oscuro parece todo lo que está a nuestro alrededor, recordemos que se dice que la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer, cuando está a punto de romper el alba. Antes de eso es cuando las tinieblas parecen más densas, es cuando la oscuridad parece más profunda. Y creo que nuestro mundo, nuestra tierra, nuestra humanidad vive en estos momentos de este año 2020, a lo mejor uno de sus tiempos más oscuros, pero Dios quiera que sea solamente la oscuridad que precede al amanecer que estamos esperando y que sabemos que vendrá muy pronto. ¿Y por qué lo sabemos? Dice aquí: porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios esté con cada uno de ustedes. Los animo para que no solamente lean la Biblia, escudriñenla, escudriñémosla. La palabra de Dios no es solamente para que la leamos como un libro más, sino para que la escudriñemos. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 34, le dice a aquellos que los escuchaban, a fariseos precisamente, les dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor Jesucristo. Pero yo quisiera que solamente nos quedáramos en este momento con esa frase, esa primera frase de Jesús, cuando dice: escudriñad las Escrituras. Y Dios quiera que este estudio de Isaías, que ya no nos falta más que un par de semanas para que lo terminemos, nos pueda servir solamente como una motivación para que empecemos a escudriñar la bendita palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que sigan teniendo una buena y bendecida semana. Bendiciones, hermanos.